Muy buenos días, ingeniero. Hoy daré una pequeña explicación del laboratorio 5 referente a las leyes de Newton. Mi grupo está conformado por Oscar Miguel Figueroa, Carlos Manuel Tristán Chupay y mi persona Robinson José Acuñas Torres. En este caso, haciendo referencia a la ley de Newton, este laboratorio fue resuelto mediante la segunda ley de Newton, que es la ley del movimiento, que nos dice: un cuerpo se mantendrá en su estado de movimiento con velocidad constante a menos de que una fuerza se oponga a ello. Esto quiere decir, un ejemplo de eso puede ser al momento de lanzar una pelota de tenis y rebote en una pared o algo, algo como tal se atraviesa en su camino, cogería otra dirección o podría detenerse. Esto hace referencia a la ley de movimiento. Aquí nos indica también que su fórmula es aceleración igual a fuerza sobre peso. Hace parte de su fórmula. Las ideas previas son más que todo para desenvolvernos en lo que es el área de la ley de Newton, haciéndonos preguntas referentes como: uno, suponga que un camión cargado con arena acelera a lo largo de una autopista. Si la fuerza impulsora que se ejerce sobre el camión permanece constante, ¿qué ocurre con la aceleración del camión si su remolque tiene una fuga de arena con una rapidez constante y a través de orificio del fondo? Entonces, esto como tal nos está preguntando es: ¿qué pasa, qué pasa con la aceleración si el remolque en este caso estaría perdiendo peso por la fuga de arena? Esto prácticamente es lo que nos quiere decir la pregunta. Entonces, podemos observar que si la masa varía en forma constante, la aceleración varía también de manera constante. Por lo tanto, si lo llevamos a un ejercicio, vemos que si la masa disminuye, la aceleración aumenta de forma lineal. Otra pregunta sería: si un peso grande se levanta con un cordel que apenas lo resiste, ¿es posible levantarlo tirando uniformemente? Pero si se da un tirón repentino, el cordel se rompe. Explique esos términos en la ley de movimiento de Newton. Primera ley. Basándonos en esta primera ley, vemos que el cuerpo se mantendrá en reposo hasta que sobre él se le aplique una fuerza externa, lo que nos indicará que el cordel no se romperá, ya que hay fuerzas alguna que lo lleve a tener dicha reacción. Entonces, aquí aprovechando la ley de Newton, como bien indica, que el cuerpo se mantendrá en reposo hasta que ejerza una fuerza externa. Puede decir cuando un balón está quieto, un balón de fútbol, y una persona lo, lo patea. Eso sería un ejemplo sobre la primera ley de Newton. Se responde a otras preguntas, por ejemplo esta, tercera: la aceleración de un cuerpo que cae se mide en un elevador que viaja hacia arriba a una rapidez constante de 9.8 metros por segundo. ¿Qué resultado se obtiene? Entonces, si un objeto sube a esa velocidad, tendrá que caer con la misma, ya que con la constante de la gravedad. Y así sucesivamente si resolvieron las ideas previas. Ya como tal, vendría lo que es la actividad realizada en práctica. Este lo realizamos con un simulador de Colorado, que ya tenemos mucha experiencia en él, ya que lo hemos utilizado a cabo de muchos laboratorios. Esta sería una imagen, pero ya les mostraría como tal cuál es. Ah, Después de eso realizamos una pequeña tablita sobre los resultados de diferentes experimentos, variando las masas. Entonces, aquí nos dice: utiliza este espacio para mostrar los cálculos necesarios en el experimento. Aquí, como pueden ver, masa 1, masa 2, peso 2, F en M, fuerza en masa 1 debido a masa 2, fuerza en masa 1 debido a masa 1. Todo esto lo encontraré aquí también, notación científica, están los datos. Todo esto lo encontramos acá en el laboratorio de Colorado. Bueno, como pueden, veamos cómo comienza ahí en la tabla, que nos indica que son 100. Aquí. Ambas masas comienzan con 100 kilogramos de masa. Listo, las dos cuerpos están en 100 kilos. Entonces, aquí como tal en la tabla nos tenemos las fuerzas
que viene siendo el peso 1 y el peso 2, aquí están 41.713 newton, que es la fuerza. Entonces también, si necesitamos notación científica, está la opción acá, también nos da notación científica y oculto. Y aquí también da nuestras variantes, cuando fuerza en M2 por M1, cuando fuerza en M1 por M2, y así sucesivamente, y fuimos realizando la tabla aumentando las masas equivalentemente. Como pueden ver, esta tabla que va de 100, cada 100 kilos, 100, 200, 300, 400, 500, 600, etc. Y como pueden ver, aquí también van variando su peso en fuerza y en notación científica. También lo realizamos de esta manera. Grafique, esta otra gráfica. Grafique masa con respecto a cada fuerza, grafique peso con respecto a cada fuerza. Entonces, como pueden ver, a medida que va aumentando la masa, va aumentando la fuerza. Aquí la gráfica en el teléfono no se aprecia bien, pero luego en el documento sí. Como pueden ver, es una gráfica ascendente. Vamos a ver si lo marco con el pincel. Una gráfica ascendente hacia acá, de igual manera. Continuando con el laboratorio, realizamos otra tabla. Ya, ok, aquí me falta explicar la distancia de separación es de 3 metros. Aquí cuando la distancia de separación es de 5. Entonces, ya como en este caso es de 5, ya el meso disminuiría cada 100 partiendo de los 950 kilos en las diferentes masas. Y de igual manera, si usted le colocaría la fuerza en newton, la fuerza en notación científica en M1 debido a M2, en M2 debido a M1 y teórica. Aquí las fueron en notación científica. Otra gráfica, peso sobre fuerza, como pueden apreciar, aquí ya va descendiendo. Sí, cuando el peso va descendiendo, esta es una gráfica también que se realizó a partir de esa tabla. De igual manera, esta gráfica, que en este caso estaba descendiendo y estaba aumentando, o sea, una relación de masa, peso, perdón, esta es la de peso por fuerza y esta es la de masa por fuerza. De igual manera, otra gráfica, teniendo en cuenta la distancia de separación de este metro. Si en este punto no he entendido, la separación es esta con esta reglita se le mide la distancia en metro. Y de igual manera, se ingresaron los respectivos datos y se llenó la tabla, en este caso también notación científica, que ya les indiqué dónde se miraba. Y aquí tuvo una gráfica de forma que aumentó y llegó a su punto más alto. Sí, aumentó, llegó a su punto más alto y otra vez disminuyó. Esta fue masa 1 versus fuerza. Igual manera masa 2 versus fuerza también fue la misma. Entonces, aquí ya como tal, tenemos en cuenta la distancia de separación. Aquí no, como tal el kilogramo no se tuvo en cuenta, solamente la distancia de separación. Como pueden ver, cada 1 metro, la fuerza en M1 debida a M2, en notación científica por supuesto, y fuerza en M2 debida a M1. Y así constantemente, como se estaban midiendo las distancias, las masas deberían ser las mismas, pero está midiéndose de acuerdo a las distancias. Son realmente similares, no varían, pero hay unas que van en aumento y otras que van disminuyendo. Esta es otra pequeña gráfica de lo que fue este recuadro. Cada recuadro como tal tuvo su gráfica. Y las preguntas que se quedaron de acuerdo a la realización del taller, del laboratorio. Por ejemplo, la pregunta 1 nos dice: ¿qué se puede concluir a partir de la gráfica de fuerza versus aceleración obtenida? Al realizar las respectivas gráficas de masa versus fuerza y peso versus masa, podemos observar como en las primeras están presentando una curva de forma ascendente y a medida que su masa aumenta de forma constante y cambia la gráfica el peso versus masa, nos damos cuenta que la curva se muestra de forma descendente, lo que nos lleva a pensar que entre mayor sea su fuerza, su peso irá disminuyendo. Pregunta 2. ¿Qué se puede concluir a partir de la gráfica de aceleración versus masa? Siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, el segundo cuerpo ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero. Pregunta 3. ¿Qué se puede concluir a partir de la gráfica de aceleración versus masa? La masa
en los experimentos muestra que mientras más grande sea la masa de un objeto, menos acelera de objeto bajo la acción de una fuerza aplicada conocida, además de la masa, una cantidad escalar, aumentando, numérica. La masa no se debe confundir con el peso, pues son dos cantidades diferentes. La aceleración en un objeto directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, e inversamente proporcional. Entre mayor sea la fuerza, mayor la aceleración. Entre menor sea la fuerza, menor la aceleración. Y en la conclusión del laboratorio, observamos un poco más allá del campo de la física y ponemos la lógica en qué momento aplicamos nosotros estas leyes. Nos damos cuenta que en nuestras vidas cotidianas estamos haciendo diferentes movimientos, ya sea al barrer, tomar un objeto, saltar entre muchos más. Aunque si estos movimientos que realizamos lo llevamos a una gráfica que nos represente la fuerza con la que aplicamos a la masa que tengan los cuerpos, vemos de una manera aún más detallada los cambios que estos tienen constantemente. Al igual que si comparamos el peso del cuerpo y la fuerza con la que aplicada su acción de diferentes formas, podemos ver que distancia reacciona, y de allá vivimos a base a la física. Bueno, muchas gracias. Esto fue la explicación del laboratorio número 5 referente a las leyes de Newton.